Que el Señor le bendiga. Bueno, bienvenido a nuestro canal de YouTube y en este día de hoy vamos a hablar sobre Salmos capítulo 3. En sí vamos a hablar sobre el lenguaje del lamento. En los salmos vemos diferentes tipos de salmos de lamento que se asocian muy bien con nuestra situación. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, con esta enseñanza espero que sea de bendición. Vamos a ver cómo podemos aprender en cómo comportarnos en un momento difícil de nuestras vidas. Que el Señor le bendiga. Bendiciones a todos, que el Señor le bendiga. Hoy vamos a ir al Salmo 13. Me imagino que ya los tienen. Y vamos a hablar sobre el lenguaje del exilio, fe y honestidad en los salmos de lamento. Si hay algo que nosotros hemos estado leyendo, para los que están siguiendo la lectura cronológica, es que hemos leído varios salmos en sí. Ayer tocó el Salmo 133, creo que hoy toca el Salmo 106 y 107. Hemos visto una cantidad de salmos. La diferencia entre los salmos que estamos viendo ahora, comparado a los salmos que hemos visto ya anterior, es que los salmos que estamos viendo ahora son salmos de alegría, cánticos de alabanza y de gloria a nuestro Señor, porque es ahí donde el rey David trae el arca de una vez de regreso a Jerusalén. Y hay un cántico de alegría y de gozo. Pero antes de eso, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, cuando estamos leyendo los salmos de Asaf, esos salmos que son el gran porcentaje del salterio, son salmos de lamento. Pero antes de hablar sobre los salmos de lamento y su asociación con nosotros, algo que quiero plantar como fundamento, es la realidad de lo que se conoce en teología como el ya, pero todavía no. Es una realidad para nosotros. ¿Qué quiere decir el ya, pero todavía no? Bueno, nosotros confesamos y creemos que la redención, o sea, la redención que fue llevada a cabo a través del sacrificio en la cruz y su resurrección, es una realidad presente en el espíritu, pero es una esperanza futura en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos del ya, pero todavía no, esta realidad nos quiere dejar saber que como creyente ya somos salvos, justificados y unidos espiritualmente a Cristo Jesús. Sin embargo, todavía no hemos sido glorificados físicamente. ¿Ok? Nosotros habitamos en un cuerpo que se desgasta, como pueden ver, en un cuerpo que pasa por diferentes etapas y diferentes fases. No somos perfectos. Vivimos en un mundo caído que está lleno de tribulaciones. Y eso es una promesa que el mismo Señor Jesucristo nos había dado en Juan capítulo 16, versículo 33. En este mundo tendréis aflicción. En este mundo habrá tribulación. Eso lo dice Jesús. Pero eso entonces como que crea una paradoja. Somos hijos del rey, pero caminamos por un valle de sombra. Estamos sentados en lugares celestes con Cristo, pero nuestros pies pisan una tierra maldita por el pecado. Y eso es lo que habla Romanos capítulo 8, versículo 23, cuando dice que el mundo, que la tierra gime aún, pero también nosotros también gemimos por dentro. Porque de la misma forma que vivimos en un mundo caído, nuestros cuerpos se van desgastando y estamos expuestos internamente e externamente a estas cosas. Este gemido, mis hermanos, es el contexto en que nacen los salmos de lamento. Es en este gemido. Y quiero que escuchen esto que voy a decir. Si no entendemos que el sufrimiento es normativo en un mundo caído, vamos a estar frustrados con Dios. Si no creemos y si no entendemos que el sufrimiento es normativo en un mundo caído, nos frustraremos con Dios. Y cuando vemos los salmos, tenemos que verlo como Juan Calvino lo describe. Juan Calvino describió los salmos como una anatomía de todas las partes del alma. Dios, en su providencia, nos dejó a nosotros este libro, no solamente para cantar en la montaña, mis hermanos, no solamente para hablar de cosas buenas o de cosas alegres, pero también para clamar en el valle, para clamar en el desierto, para clamar en momentos difíciles. Si hay un libro, mis hermanos, que se asimila perfectamente a la batalla del corazón y de un corazón humano, ese es Salterio. Son los salmos. Ahora, ustedes me han escuchado utilizar la palabra salterio varias veces. ¿Qué quiere decir la palabra salterio? Bueno, es el griego
que significa salterión, que quiere decir instrumento de cuerda. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, la mayoría de los libros fueron traducidos en un nombre griego. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, son libros que tienen nombres griegos. Salterio, Salmos, en uno de ellos. Cuando el Antiguo Testamento pasa de hebreo a griego, cambia su nombre, se le llama la Septuaginta. Ustedes quizás han escuchado eso. Pero en estos textos, cuando nosotros vemos, no solamente son lamentos o poesía, pero también son cantos. Por eso se le dice al libro un instrumento de cuerdas. ¿Ok? Ahora, cuando Dios diseñó a los salmos de lamento, Él lo diseñó para que sean cantados. Nosotros vemos cómo David vivió una crisis. Él habló sobre esa crisis, principalmente en sus crisis privadas en el desierto, cuando nosotros vimos cuando estaba escondido en cuevas. ¿Ok? Pero lo que hizo el Espíritu Santo fue que Él transformó esta vivencia o esta crisis personal de David, la transformó en una canción pública para nosotros, para la iglesia. ¿Y qué esto nos enseña? Bueno, nos enseña que nuestro dolor, cuando se entrega a Dios, tiene el potencial de convertirse en un himno de testimonio. Tiene el potencial de convertirse en un himno de testimonio de lo bueno que ha sido Dios para nosotros. Ahora, mis hermanos, la meta de hoy es que tú veas tu situación actual y que entiendas que esa situación ya fue escrita hace 3000 años atrás. No hay soledad, depresión o duda que tú sientas que el Espíritu Santo no haya inspirado ya o en un salmo para ayudarte a orar o en un salmo para ayudarte a meditar y a ver a Dios de otro ángulo diferente. Amén. Ahora, sí quiero hablar sobre la poesía porque la obra literaria de los salmos es una obra poética. La poesía que nosotros entendemos de este lado del hemisferio, el lado occidental, es completamente del oriente, principalmente el Medio Oriente, cuando los hebreos estaban escribiendo estas cosas, estos salmos. Las rimas tenían una idea diferente y quiero que le pongan atención porque cuando algo se repite varias veces es una verdad que tenemos que masticar, es una verdad que tenemos que poner atención y es más que información. Es una información que tenemos que utilizar para meditar. Y vamos a ver eso cuando entremos al Salmo. Ahora bien, para continuar, quiero que hagamos un marco de referencia, un marco teológico. Vamos a pasar del desierto al pasto. Cuando nosotros vemos los salmos, lo más fácil de explicar estos salmos de lamentos y cómo se relacionan con nosotros es viendo dos salmos simples. El Salmo 22 y el Salmo 23. Cuando nosotros vemos que nuestra vida no es lineal, nuestra vida no va de victoria a victoria, nosotros podemos comparar nuestra vida entre Salmos 22 y el Salmo 23. ¿Ok? El Salmo 22 es un salmo de clamor, es un salmo mesiánico. El Salmo 22, si ustedes van allá cuando tengan el chance, dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un lenguaje del desierto. Es lo mismo que utilizó Jesús cuando estaba clavado en la cruz. Fue el mismo salmo. Y si Cristo Jesús usó el salmo de lamento para expresar lo que él sentía, ¿quiénes somos nosotros para pensar que la fe madura para siempre es una fe que sonríe constantemente? No. La fe madura no sonríe constantemente. Si el mismo Jesús utilizó un salmo de lamento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quiénes somos nosotros para decir que siempre todo nos va a salir bien? Solamente tenemos que virar la página e ir al Salmo 23 para ver la diferencia. Porque pasamos de un clamor a una confianza. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es un lenguaje de reposo, mis hermanos. ¿Y qué aprendemos solamente con este marco que quiero construir? Bueno, aprendemos que ambos capítulos están juntos en la Biblia por una razón. Y es esta. Dios permite el Salmo 22 y también permite un Salmo 23. El mismo que permite el Salmo 22 es el mismo que permite el Salmo 23. Y mis hermanos, la soberanía de Dios
Es el hilo que une el llanto con el cántico. Es el hilo, su soberanía. Todo tiene que ver con su soberanía. Y ahora vamos a pasar al Salmo 13. El Salmo 13 tiene una estructura triple. Me encanta cómo está diseñado su literatura. Literalmente, el Salmo 13 es una obra maestra de nuestra vida cotidiana, de cómo nosotros a veces pasamos nuestras dificultades. Y se mueve en tres partes. El Salmo tiene tres movimientos claros que reflejan el proceso de la gracia en el corazón. Nosotros podemos decir que el primer movimiento empieza de versículo 1 al 2, en donde hay un problema, y es ahí en donde el hombre, o sea, David, está mirando su dolor. El segundo movimiento es la oración de David, en donde el hombre o Dios, donde David está mirando a Dios, versículo 3 al 4. Y luego, por último, el tercer movimiento es la promesa, en donde David está descansando en el pacto, versículos 5 al 6. Que en una nota aquí que quiero compartir con ustedes, y es que el Salmo nos enseña que nuestra fe no es estoica, no lo es. David aquí no está fingiendo que todo está bien. No podemos fingir a veces que todo está bien, mi hermano. Yo quiero decirle que yo a través de esta semana, yo he entendido que no todo está bien. ¿Ok? El trasfondo de este salmo nos muestra a un rey, el rey David, a un hombre que la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios. Y este hombre está al borde de colapso. Y esto nos dice, mis hermanos, que la angustia profunda es compatible con la elección divina. Dios nos elige en su soberanía, pero también vamos a pasar por momentos difíciles, mis hermanos. Vamos al primer punto, la protesta de la fe. Versículo 1 al 2, el derecho a la queja. Dice así el pasaje de versículo 1 al 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Cuántas veces dijo David, hasta cuándo? Él repite, ¿hasta cuándo? 4 veces. Palabra literaria, tenemos que prestarle atención. No es solamente información. Tenemos que parar y meditar en esto para ver qué es lo que está pasando. Esto es más que una elegante poesía. Mi hermano, esto es un grito de agotamiento de una persona que está pasando por algo difícil. Y aquí David está pasando por un momento de sufrimiento prolongado, quiero decir. ¿Cuántas veces quizás tú también te has encontrado diciendo lo mismo? Piensa. ¿Cuántas veces tú te levantas un lunes y la situación sigue ahí? Pasa el martes, llega el miércoles y lo único que cambia es el día del calendario, pues la situación sigue permanente. Todo sigue igual. Pero tu angustia, tu enfermedad, tu crisis financiera, tu crisis con relación sigue completamente igual. David no solamente pregunta cuánto tiempo durará el problema. Él hace una pregunta con mucha más profundidad y una pregunta que está bien dolorosa, porque él dice aquí en el versículo, ¿hasta cuándo tú esconderás tu rostro de mí? Dice el versículo 1. No solamente hasta cuándo, 4 veces, pero él ahora incluye, pero Señor, ¿hasta cuándo tú vas a esconder tu rostro de mí? Y hermanos, debemos entender qué significa esto para David y para nosotros. El rostro de Dios es la suma de su favor, de su gracia y de su presencia manifiesta. Cuando el sacerdote bendecía a su pueblo, él decía en Números capítulo 6, versículo 22 al 27, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, y que aquí viene el versículo 25, que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga sobre ti paz. Esa es la bendición.
Eso es lo que ellos estaban acostumbrados a recibir, esa bendición sacerdotal. Esa bendición de parte del sacerdote, en la cual dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Por tanto, sentir el rostro escondido es sentir lo siguiente, es sentir como que la vida completa se te ha apagado, que todo se te ha marchado. Eso es lo más profundo del versículo. En otras palabras, lo que David está diciendo es lo siguiente: Señor, no solo es que mis enemigos me persiguen, o sea, eso es lo terrenal, lo que le está pasando físicamente, porque acuérdense, Saúl estaba persiguiendo a David, sino que cuando cierro mis ojos para orar, no te encuentro. Eso en lo espiritual. Increíble. En lo terrenal, Señor, estoy pasando por esto, pero cuando acudo a ti, también en lo espiritual estoy pasando por algo también. Y es en ese momento oscuro, donde no ves salida en el banco, ni en el hospital, ni en tus relaciones, pero tampoco ves salida en tu habitación de oración. Parece como que si el cielo se ha vuelto de bronce y es como que estuviéramos clamando: Dios, ¿en dónde estás? Nosotros sabemos, Padre, que tú eres soberano, pero Señor, ¿en dónde estás para mí hoy? A veces suena así. Ahora hay una pregunta que quiero hacer. ¿Ha fallado Dios en hacer esto? Bueno, si nosotros vamos a la confesión de fe de 1689, en el capítulo 18.4, ahí nosotros vemos que nuestra salvación, aunque es segura en Cristo, en ocasiones es sacudida por cosas externas y cosas externas que pasan en nuestras vidas. Y dice así, la confesión de fe, capítulo 18.4, dice lo siguiente: por Dios, a retirar la luz de su rostro y permitir que incluso quienes le teman caminen en tiniebla. Me gustaría que, para los que están tomando nota, hagan un paréntesis, Isaías 50, versículo 10. Porque ahí Isaías 50, versículo 10 habla de lo mismo. Que hay veces que Dios retira la luz de su rostro y permite que nosotros pasemos por un valle. ¿Para qué? ¿Para destruirnos? No, mis hermanos, para probarnos. ¿Ok? David siente que Dios ha dejado de mirarlo, pero la ignoría bendita es que David le está hablando a aquel que él dice que no lo mira. Tremenda ironía. Dice: Señor, has escondido tu rostro de mí, pero yo le estoy hablando a aquel que ha escondido el rostro. Si David realmente creyera que Dios no lo estuviera mirando, él no estuviera perdiendo su tiempo hablando con él. Pero al decir en dónde está, David está confesando que Dios está en el único lugar en donde él debe de estar. Hay una historia donde un hombre perdió a su hijo en un accidente de motocicleta. Este hombre va a la iglesia, su hijo falleció y dejó de ir a la iglesia. Y un día por la mañana, uno de los hermanos de la iglesia fue a visitar a este hombre. Tocó la puerta, su esposa abre la puerta y dice: vengo aquí a hablar con su esposo. Y ella le dijo al hermano de la iglesia: bueno, varón, le quiero decir que muchas personas han pasado por aquí a tratar de hablar con mi esposo, pero nadie ha podido hablar. Y dice: bueno, déjame tener esta oportunidad de hablar con él. Bueno, ella permitió que pasara, se sentaron, el Señor estaba ahí. Y cuando el hermano de la iglesia le iba a hablar a su hermano, dice: varón, antes de que él dejara de hablar, le puso la mano para permitirle que no continuara la conversación y le preguntó al Señor: antes de que tú me digas cualquier cosa, yo quiero preguntarte a ti esto. ¿En dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? ¿En dónde estaba Dios? Y el Señor le dijo: ¿tú sabes dónde estaba Dios? En el mismo lugar cuando le mataron el de él. Porque Dios siempre está ahí. Dios no se mueve. David estaba confiando de que Dios está en el único lugar donde Él siempre está. Y nuestro Señor así es con nosotros. Quizás tú te sientes en el día de hoy así, preguntándole: Señor, Señor, ha apartado mi mirada de ti. Ha apartado la mirada de mi situación. Tú quizás sientes que tus oraciones no pasan del techo, mis hermanos. Hemos estado ahí varias veces. Lo que sí quiero decirte en esta mañana es que no te desesperes.
David, el hombre conforme al corazón de Dios, estuvo ahí. Tu sentir, quiero que entiendas, no cambia tu situación. Y tu sentir no cambia tu posición. Lo que tú sientas no va a cambiar lo externo, mi hermano. Siempre va a estar ahí. Pero también no cambia tu posición como hijo. De lo que tú eres, de lo que ya eres. ¿Ok? Quizá Dios puede esconder tu rostro. Puede esconder su rostro, pero nunca esconde su corazón de sus elegidos. Amén. Y esto pasa al otro punto. Versículo 3 al 4. Ahí está la petición de dependencia. Esta es la oración de David mirando al soberano. Dice el versículo 3 al versículo 4. Considérame y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sean que se duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando ya yo sea sacudido. Mírame, dice, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerman de muerte. Hay un cambio de dirección del versículo 1 al 2 a los próximos versículos. Cuando nosotros vemos el versículo 1 y 2, vemos como que David está mirando la situación horizontalmente, pero ahora cuando él pasa a la oración, él está viendo la cosa ahora verticalmente. Amén. Y él usa 3 verbos aquí que dice el pasaje, y es mirar, respóndeme y alumbra. Mirar, respóndeme y alumbra. Vamos a ver la primera cosa que él dice, mira, mirar. O sea, hay una petición a la atención. Préstame atención a mí, mírame a mí. David no comienza pidiéndole a Dios, sácame de la situación, sino es, Señor, obsérvame en mi situación. Él no le pide que cambie la situación, sino es, Señor, mírame en la cual yo estoy andando, en la cual estoy caminando. Cuando hablamos esto en el hebreo, mirar tiene la connotación de algo más allá que una simple observación. Es una observación intelectual. ¿Ok? Es, en otra palabra, que Dios mire la situación, entienda la situación y que tenga en cuenta la miseria por la cual la persona está pasando. Es eso lo que quiere decir. Es como decirle al Señor, Señor, no pases de largo, detén tu mirada en mí y en mi situación. No solamente observar lo que está pasando, es observar con delicadeza, es observar con inteligencia, pero luego también tratar de conocer y entender lo que está pasando a esa persona. No es solamente manejar en el carro y ver que una persona está virada en el lado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿A dónde va? ¿Qué puede estar impidiendo esto? Son diferentes cosas y esa es la connotación del mirar que habla el pasaje. Y a veces, mis hermanos, nuestro mayor consuelo no es que la circunstancia cambie. A veces eso no es nuestro mayor consuelo. No es que cambie la circunstancia de inmediato tampoco, sino saber que Dios no es indiferente, sino que Dios está prestando atención. Pedirle que mire es reconocer que su sola atención ya empieza a sanarnos. En el momento que tú dices, Señor, mírame, y tú entiendes que se está mirando, ya ahí comienza un proceso de sanidad. Comienza un proceso de confianza. Es como cuando tú le estás diciendo a tu padre, mírame, porque tu hijo sufre. Es lo mismo. El otro verbo que vemos es el verbo respóndeme. Hay una petición de intervención. La primera era una petición a la atención. Esto es una petición de intervención. Ahora respóndeme, interviene en mi situación. David, aquí, él no quiere un monólogo. Él lo que quiere es un diálogo. Él lo que quiere es estar hablando solo. Él quiere estar hablando de tú a tú con Dios. ¿Ok? Lo que está haciendo David es que David apela a la fidelidad de Dios. Nosotros sabemos que Dios responde a través de su palabra y su providencia. Nosotros predicamos de eso no hace poco. Cuando habla respóndeme, implica que David está cansado del silencio. Es la oración del creyente que dice, Señor, necesito una señal de tu gracia, necesito saber que mi oración ha llegado a ti y a tu trono. Y quiero decirle, mis hermanos, esto no es una exigencia arrogante. Es el ruego basado en una relación de pacto.
en donde él le dice a Jehová, oh Jehová, Dios mío. Miren el lenguaje que él utiliza cuando le está hablando en este versículo. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Hay un pacto, there's a covenant. Hay algo que está ahí. Nosotros estamos unidos con Cristo Jesús. Ya estamos unidos con Él. Aunque no hemos sido glorificados, todavía no hemos sido glorificados, estamos unidos con Él. Nosotros también hay una propiedad de pacto. ¿Ok? Nosotros podemos aferrarnos a Él. De la misma forma que David se aferró. Pero luego dice la petición, alumbra mis ojos. Dice su oración, perdón. Alumbra mis ojos. Ilumina mis ojos. Ahí está la petición de revelación. Y quiero decirle, mis hermanos, si hay un punto más profundo en esta oración de David, es este. Porque cuando la Biblia habla de que se me oscurecen los ojos, esto es una señal de varias cosas. Señal de muerte, agotamiento o una depresión extrema. Y David lo que le está pidiendo al Señor es que le devuelva el brillo de la vida. Y no solamente el brillo de la vida, pero que también que le dé claridad espiritual. Claridad espiritual. Cuando nosotros estamos en una prueba prolongada, mis hermanos, nuestra visión se nubla. Cuando estamos pasando por un valle largo, un camino largo, una dificultad larga, nuestra visión se nubla, mis hermanos. Y nosotros empezamos a ver a Dios más pequeño y el problema lo vemos por allá arriba. Principalmente cuando uno está solamente enfocado en el problema y dando círculos y círculos en el problema, uno comienza a ver las cosas completamente diferentes, mis hermanos. Y nosotros no podemos dejarnos de llevar. Entonces, por la situación. Y lo que hace David es que él empieza a preguntarle al Señor que ilumine su espíritu para que su fe no se apague. Y mis hermanos, antes de pasar al último punto, la pregunta es, ¿cómo oramos en medio de la tribulación? ¿Cómo oramos en medio de la dificultad? Bueno, a menudo cuando nosotros oramos es, Señor, sácame de esta. Sácame de esto. Yo no quiero seguir pasando por esto. Pero David aquí nos enseña algo diferente. Él nos enseña que nosotros podemos pedir algo mejor. ¿Y qué es algo? Bueno, Señor, mírame, háblame y sobre todo, dame luz para entender que tú sigues siendo Dios en medio de mi situación, aunque yo no vea salida. De esa es la forma que debemos de ver. Mírame, háblame y sobre todo, dame luz para entender que tú sigues siendo Dios, aunque yo no vea salida. La pregunta es, ¿cómo alumbra Dios nuestros ojos hoy? Bueno, nosotros sabemos que no lo hace con visiones místicas, sino que lo hace a través de la predicación de su palabra y a través de su palabra leída. La palabra expuesta y la palabra leída, todo tiene que ver con su palabra, mis hermanos, porque esto es lo que trae luz a las tinieblas, mis hermanos. Luz en un momento difícil. Y nuestro último punto, versículos 5 al 6. El giro a la gracia. Ahí está el ancla en el pacto. Versículos 5 al 6 dice así. Pero yo en tu misericordia he confiado. Miren el cambio. ¿Ok? Miren el cambio. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré al Señor porque Él me ha llenado de bienes. O me ha sido bien. Hay dos palabras hermosas que están en ese versículo 5. La primera es mas yo. En hebreo es vani. V apóstrofe ani. Vani. Esta palabra tiene un significativo poderoso porque marca una ruptura. No una ruptura de vicio, pero una ruptura diferente. David está diciendo lo siguiente, mis hermanos. El mundo está cayéndose. Mis enemigos me rodean. Mis enemigos celebran que estoy siendo atacado, que quizás vaya a perder esta batalla. Mis ojos están cansados, por eso decía, alumbra mis ojos. Pero yo, aquí viene, pero yo tengo un fundamento que no se mueve. Mas yo, ¿verdad? Mas yo, dice el versículo, dice, en tu misericordia he confiado. ¿Y cuál es el fundamento? Aquí viene, la misericordia.
el tesoro del Hesed. El Hesed es misericordia en hebreo y es un amor que no se rinde. La palabra Hesed es una palabra que debemos llamar, mi hermano. Hesed, Hesed, Hesed. Hesed no es solamente un sentimiento de lástima. Es el amor de pacto de Dios que Él tiene con nosotros, mis hermanos. Es el compromiso inquebrantable que Jehová tiene con su pueblo. Cuando hablamos de Hesed y cuando hablamos de pacto, hablamos de lo que Dios tiene que hacer con nosotros, porque hay un pacto entre nosotros. ¿Me entienden? Si Dios dice X cosas, porque Él dice, porque yo tengo un pacto con usted, eso se va a llevar a cabo, sí o sí, porque fue Él el que lo hizo. Eso es lo que me habla en lenguaje de pacto. Es un agreement. Es un contrato. ¿Ok? El glorioso Hesed, que quiere decir que no depende de nosotros, no depende de la fidelidad de David, no depende de usted ni de mí, sino que depende de la fidelidad de Dios porque es un pacto. ¿Ok? David sabía que aunque él fallara y aunque nosotros fallemos, ¿ok? El pacto de Dios aún permanece y permanecerá para siempre. Amén. Cuando tú dices, Señor, ya no puedo más, el Hesed de Dios, o sea, la misericordia de Dios dice, yo te sostengo. No confías en tu capacidad para aguantar las pruebas. Confías en la incapacidad de Dios para romper sus promesas. Versículo 6. Cantaré al Señor o cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantar en el esperar, mis hermanos. Cambio de actitud, cambio de enfoque, cambio de lente, cambio de todo. Pero miren cómo habla David. David habla en un tiempo pasado, ¿verdad? Cantaré al Señor, tiempo pasado. David todavía está en problemas, sí. Cuando él escribió este salmo, él estaba escondido en una cueva porque Saúl estaba atrás de él. Él estaba todavía en problemas. David está en problemas. Saúl todavía lo persigue, los enemigos todavía están atrás de él. Pero sin embargo, él no dice, cantaré cuando todo termine. Señor, si tú me sacas de esta, uy, voy a ser primero en la fila, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, 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 no. Él dice, cantaré porque me has hecho bien. Él está hablando en un tiempo pasado. ¿Cómo puede hablar David en un tiempo pasado? Porque para la fe, mis hermanos, una promesa de Dios es una realidad ya cumplida. ¿Y qué es lo que está haciendo David? Bueno, David está recordando todo lo que Dios había hecho a través de él. Y todo lo que Dios ha hecho en él y alrededor de él. Si hacemos memoria de lo que Dios ha hecho, entenderás que si te sacó de aquello, de esta, también. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Bueno, David, acuérdense, él peleó contra el león, contra un oso y sobre todo contra Goliat. Él dice, oye, si Dios me sostuvo ayer, ya me ha hecho bien hoy, porque yo sé que su carácter no ha cambiado, porque Jehová es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y esto me habla de providencia, mi hermano, porque hay una paz antes del rescate. Hay algo que viene sobre nosotros antes de nosotros recibir esa salvación, ese rescate. Aquí está el corazón de la piedad reformada, mis hermanos. El alma de David descansa antes de que la circunstancia cambie. David dejó de mirar el calendario. ¿Se acuerdan el versículo 1 al 2? Lo único que cambia es el calendario, el día del calendario, pero el problema sigue igual. Él dejó de mirar el calendario y él empezó a mirar el carácter de Dios. La providencia nos enseña que Dios gobierna sobre el cuándo y el cómo. David acepta que el rescate físico es soberanía de Dios. Si Dios lo rescata, amén. Y si no, amén. Igual que los jóvenes en Daniel, cuando estemos leyendo el libro de Daniel, cuando fueron entrados al horno de fuego, ellos le dijeron, nosotros no nos vamos a adorar a tu Dios, le decían a Nabucodonosor, y arrójanos al fuego. Y si Dios nos salva, amén. Y si no, amén. Si Dios en su soberanía nos rescata, está bien. Si no, no. Pero cuando tiene que ver con el consuelo espiritual,
Y la posición que tenemos nosotros con Él, esto es por fe, mis hermanos. Y esto a nosotros nos debe traer bien. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos sido rescatados, para nosotros hoy, ¿cuál es el mejor bien que Dios ha hecho para nosotros? La cruz del Calvario. La cruz. Ese es el mejor bien. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, versículo 32. Si Dios ya resolvió tu mayor problema, ¿cuál es el mayor problema que tenemos nosotros? El pecado, la condenación y el pecado. Si Él resolvió ya nuestro mayor problema a través de su muerte y su resurrección en Cristo Jesús, ¿cómo entonces no confiar en Él, que Él tiene la gracia suficiente para llevarnos a cabo y sostenernos en nuestros problemas en el día de hoy? Para cerrar, mis hermanos, el Salmo 13 comienza con un hombre que ha sido hundido en decir hasta 4 veces hasta cuándo. Y termina con un hombre saltando en salvación, en donde dice en versículo 6, porque me has llenado de bien. La situación externa es la misma, pero este hombre es diferente. David ya no está durmiendo de muerte, ahora está cantando de la gracia de Dios. Y quiero que entiendas el mensaje para nosotros hoy es este. No esperes a que tu situación cambie para confiar en Dios. Confía en el Gesed, en la misericordia de Dios hoy y mira la cruz de Cristo. Y deja que tu alma cante en medio de la espera. ¿Por qué? Porque en Cristo ya Dios ha hecho todo bien, eternamente, mis hermanos. Mis hermanos, en el Salmo 13, nosotros podemos decir que este es el mapa de nuestra vida. Es un mapa que se ve en un mundo caído, porque vivimos en un mundo caído. Y a veces nosotros comenzamos en el valle, decimos hasta cuándo también. Y sentimos que el rostro de Dios se oculta tras las nubes de nuestra aflicción. Pero mis hermanos, le aliento no quedarse ahí. A través de la oración honesta, pedimos que el Señor alumbre nuestros ojos y terminamos descansando en ese ancla inconmovible de la misericordia de su pacto. Así que cuando salgamos de aquí hoy, aunque el calendario sigue igual y lo único que cambia es el día y todo lo externo e interno siga igual, recuerda lo que sostuvo a David. Recuerda la cruz de Cristo. Su rescate es seguro, su amor es eterno y su gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, para terminar. Señor, ayúdanos, Señor Padre, a seguir caminando en ti, fijos en ti, y entender sobre todas las cosas que nuestro mayor problema ha sido resuelto en la cruz. Y, Señor, hacemos memoria de todo el bien que tú has hecho en nosotros, Padre, de las veces que tú nos has rescatado físicamente, Padre. Pero sabemos, Señor, que ya hemos sido rescatados espiritualmente. Y en tu soberanía, Padre, cuando tú lo permites, Señor, amén. Si no, amén. Lo más seguro que tenemos, Padre, es que tenemos unión contigo. Ya estamos redimidos, ya estamos unidos contigo, Padre. Y, Señor, pase lo que pase, estaremos contigo, Señor, cuando ese día venga y ese día glorioso, Padre. Señor, gracias te damos, Padre, por todo el bien que tú haces, Señor. Y desde ya cantamos, Señor, por todo ese bien. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.